Buenas tardes. Ay, lo dije bien. He estado diciendo buenos días todo el día. Hermanos, qué bueno es estar hoy aquí con ustedes para celebrar, para hablar un poco acerca de nuestro aniversario y también de cómo la iglesia funciona en este aniversario que estamos celebrando. David escribió en el Salmo 143, versículo 5, dice, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Y en este aniversario es muy apropiado hacer precisamente eso, mirar hacia el pasado, a darle gracias a Dios, a recordarnos de lo que Él ha hecho por medio de nosotros y por medio de esta congregación, por medio de esta iglesia, aquí en nuestra comunidad y a través del mundo también. También le damos gracias al Señor y recordamos que 384 personas se reunieron en un caluroso domingo como hoy, hace calor hoy, ¿no? Allá en el mes de agosto, en la escuela secundaria de McNally, para comenzar valientemente lo que hoy llamamos WAC, Whittier Area Community Church, para llevar las buenas noticias, las nuevas de Jesús, del Evangelio a nuestra comunidad y a nuestro mundo. Y en los últimos 55 años desde entonces, miles de nosotros hemos encontrado esperanza en nuestra oscuridad, fortaleza en nuestra debilidad, gracia en nuestros fracasos y propósito para nuestras vidas. Hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador y hemos crecido para ser como Él. Y esta iglesia ha contribuido a ello, ha ayudado a muchos a lograr esa unión con nuestro Salvador, Jesucristo. Un aniversario es un día para recordar los días del pasado, pero hoy también quiero sugerir que esta es una ocasión buena para recordar que el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a recordarnos del cuerpo de Cristo. Y con recordar no me refiero solo a pensar en ello o a considerar los temas y los conceptos. Me refiero a recordarlo en el sentido de reconectarnos nosotros como Él, si estamos desconectados. De reiniciar nuestra manera de funcionar y de operar dentro del cuerpo de Cristo de una manera renovada. Hoy quiero descubrir con ustedes esta pregunta. ¿Cómo podemos volver a formar parte del cuerpo creciendo para ser la iglesia que Jesús quiere que seamos? Efesios 4, capítulo 4, desde el principio, pero hoy nada más vamos a estar en 3 versículos. A mí me encantaría estar aquí, pasarnos aquí las próximas 3 horas, pero no tenemos 3 horas, en esto, empezando con el versículo 1. Pero vamos nada más a hacer 3 versículos, del 14 al 16, y este pasaje nos brinda sabiduría de cómo podemos ser el cuerpo de Cristo. Si tienen su Biblia, pues vengan conmigo, pónganse sus espejuelos, como yo me voy a poner también, porque no puedo leer muy bien. Y vamos a ir allí a ese pasaje para responder esta pregunta de cómo podemos volver a ser miembros de la iglesia de Cristo. Lo que vamos a ver en este pasaje es que vamos a ver que hay 3 obstáculos para el crecimiento. Y vamos a encontrar esos obstáculos en el versículo 14. Y vamos a ver también las condiciones para el crecimiento. ¿Cómo es que vamos a crecer? Y cómo podemos crecer en nuestro papel, en nuestra función aquí dentro de la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Empezando en el versículo 14, leemos, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí y para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estado bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación
en amor. Cada uno de nosotros, haciendo lo que solo nosotros podemos hacer, lo que solo Dios nos ha equipado a nosotros de una manera única y específica, podemos participar en este crecimiento del cuerpo de Cristo, para formar el cuerpo de Cristo. Antes de examinar esa verdad de que cada uno de nosotros opera conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro que Dios ha disponido, ha diseñado para cada uno de nosotros, antes de examinar esta verdad en este pasaje, Pablo les está diciendo a los primeros cristianos como una iglesia, el cuerpo de Cristo correctamente conectado, crece correctamente. Porque a veces, cuando incluso algo pequeño falla, nuestros cuerpos no crecen como deberían. Quizás has oído este dicho, todo organismo saludable crece. ¿Han oído eso? Hay veces que usamos esa expresión aplicándola a la iglesia. Este dicho mantiene que si la iglesia es saludable, va a crecer automáticamente. Y reversando la lógica de este dicho, a veces decimos, y si la iglesia está creciendo, pues eso me prueba que sí, que está saludable. Sin embargo, como Jesús ilustra en su parábola del trigo y la cizaña, no todo lo que crece es saludable. Y muchos de nosotros podemos encontrar ejemplos en nuestras propias vidas de cosas que crecen que no son saludables. Entre aquellos que reciben la palabra y crecen en la gran cosecha de Jesús, también van a crecer aquellos que rechazan a Jesús en el último día. Entonces podemos modificar el dicho al decir, todo organismo saludable crece, pero no todo lo que crece es necesariamente saludable. Esto es lo que Pablo está abordando para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y así en el versículo 14, Pablo da 3 imágenes que apuntan a las 3 condiciones que obstruyen nuestro crecimiento. Son, en primer lugar, la inmadurez, en segundo lugar, la inestabilidad y en tercer lugar, la credulidad. Es decir, vamos a ver lo que quiero decir con eso, pero es el ser engañado fácilmente. Primero, el crecimiento se ve impedido por la inmadurez. En el versículo 14 comienza, entonces ya no seremos niños, ya no seremos bebés espirituales que aún no han madurado. Uno de nuestros grandes peligros en nuestras vidas de fe es que pensar que ya somos maduros, que ya llegamos, que ya sabemos todo. Y eso es en realidad una señal de orgullo y quizás hasta de inmadurez. Así como sería impensable que un niño de primer grado levantara la mano al segundo día de la clase y dijera, ya no necesito esto, mándenme a la graduación, ya tengo mi educación. Así también debería ser impensable que alguien que ha experimentado el amor de Dios de una manera que transforma su vida, diga de repente, ya entiendo esto de Jesús, ya entiendo todo. He aprendido todo lo que necesito aprender. Ya no tengo que leer la Biblia más, no tengo que venir al estudio bíblico, no tengo que participar con mis hermanos en nada. Pero eso es simplemente, no es cierto, ¿no es verdad? Todos tenemos mucho que aprender y crecer en nuestro camino con Jesús. Y así que debemos mantenernos humildes, disponibles a aprender más, disponibles a estar incorrectos, a decir, me equivoqué, he aprendido algo nuevo. Por lo tanto, no podemos conformarnos con la inmadurez. Pablo escribió a la iglesia en 1 Corintios capítulo 3, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Pablo dice, cuando yo era niño, mi vocabulario era limitado, insensato. Mis pensamientos estaban limitados, no se habían desarrollado. Mi fe no era muy firme, pero al crecer desarrollé una concentración, una madurez, una fortaleza que no tenía yo al nacer. Esto nos lleva al segundo obstáculo para el crecimiento, que está conectado con la inmadurez, y esa es la inestabilidad. Cuando somos inmaduros en la fe, pues
estamos también inestables. Pablo continúa escribiendo y dice que la falta de crecimiento significa que somos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Aquí está usando dos metáforas para expresar algo muy importante. Primero dice, ya no serán sacudidos por las olas, como un barco en una tormenta. ¿Y de dónde saca Pablo esa imagen? Allá en el libro de Hechos, capítulo 27, leemos de una experiencia que Pablo pasó, que informa su mente, esa imagen que está dando de estar sacudido por las olas. Decía allí en el capítulo 27, versículo 20 de Hechos, dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Él tenía esa imagen cuando estaba escribiendo esto. Pablo sabía lo que era estar en un barco a merced de cada ola que lo azota. Y no se detuvo ahí. Dijo, entonces ya no serán llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Pablo dice que si uno se deja llevar y desorientar por todo tipo de enseñanza, pues nuevas teologías, no madurará. Lo cual lleva a un tercer obstáculo, no solo la inmadurez y la inestabilidad, sino también la credulidad. Y por eso queremos decir el ser fácil de engañar, de confundir, de llevar a unas conclusiones que son erróneas muy fácilmente. Como dice Pablo, esto pasa por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pablo señala que hay una estrategia para evitar el engaño en este mundo. Tanto las personas como las fuerzas del mal en este mundo pueden ser astutas y calculadoras para llevarnos al error. Buscan a alguien de quien aprovecharse. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Sé prudente, sé cauteloso, sé sabio, sé humilde y sé amable en tu trato con los demás. No dejes que tu credulidad te impida madurar. Bueno, si estos son los tres obstáculos para el crecimiento, ¿cuáles son entonces las condiciones en las que crece la iglesia de Jesús? Eso fue lo negativo, ahora vamos a lo positivo. El versículo 15 comienza, más bien, al hablar la verdad en amor. Y la verdad que Pablo menciona aquí es la verdad del Evangelio, las buenas nuevas acerca de quién Jesús es y lo que ha hecho para salvarnos, su obra aquí entre nosotros. Pablo escribió en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Aquí, cuando Pablo escribe al hablar la verdad en amor, está diciendo, prediquen el Evangelio de tal manera que cuando la gente oiga la verdad de quién es Jesús, la oiga con amor. Experimente el amor de Jesús que lo llevó a la cruz. Porque la verdad sin amor puede sonar brutal y cruel. Hay muchas personas en nuestras vidas, las hemos encontrado, que no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque han ido a una iglesia y alguien le ha reventado la verdad sin amor. Le ha dado un trastazo con la Biblia en la cabeza. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio hace que la iglesia de Jesús es un lugar seguro, un lugar donde experimentamos el amor de Jesús para las personas que se sienten ignoradas, rechazadas y maltratadas en el mundo. Y hay muchas de ellas que están heridas, que necesitan el amor de Jesús. Los menores de estos, los peores, los mejores, todos ellos deberían experimentar el amor de la iglesia de Jesús. Pero no es amor sin verdad. No es amor sin la verdad del Evangelio. El amor sin verdad puede ser insincero y hasta falso.
Porque ¿cómo podemos decir que amamos a alguien si no comunicamos el Evangelio de la gracia de Dios, ofrecido a aquellos que están alejados de Dios y sin esperanza en sus vidas? Y parte del Evangelio es que somos pecadores. Tenemos que apuntar a eso, pero lo apuntamos con amor. Que Dios en su amor ha dado a Jesucristo para cubrir esos errores, esas faltas, esos pecados. Necesitamos ambos en nuestra misión como iglesia. Dios quiere que unamos la verdad y el amor para que tu fe crezca. Como Pablo escribe a continuación en el versículo 15, creceremos. ¿Cómo creceremos? Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de quién es Jesús. Este es el propósito de hablar la verdad en amor, proclamando el Evangelio para que crezcan, llegando a ser como Cristo. Pero noten especialmente cómo Pablo describe el crecimiento. Dice aquí que creceremos en los aspectos de aquel que es la cabeza. Creceremos en plural. Creceremos. Hay veces que yo quiero crecer solo. Quiero irme ahí a la esquina en mi casa, que nadie me moleste. Quiero leer la Biblia, quiero analizarla, quiero orar yo solo allí. Y eso es importante, pero quiero crecer solo. No diseñó Cristo a su iglesia de esa manera. Hay una interdependencia que vamos a ver. ¿Y en qué creceremos? La metáfora es en aquel que es la cabeza, lo que significa que Él es la fuente y guía de nuestra vida. Él nos da a cada uno de nosotros dirección sobre lo que debemos de hacer y cada uno de nosotros juega un papel en su cuerpo, la iglesia. El versículo 16 continúa diciendo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido. Pablo da por sentado que cada persona que sigue a Jesús tiene un papel de desempeñar en su cuerpo, en el crecimiento de la iglesia. Tu madurez, si sigues a Jesús, nunca es un proyecto individual. Es más, yo te voy a decir que si tratas de hacerlo un proyecto individual, vas a fallar, porque ese no es el diseño de Dios. Así que si alguna vez sigues a Jesús solo y crees que puedes sobrevivir eso, Pablo te dice, piénsalo de nuevo. Tu aislamiento es en realidad una señal de tu inmadurez, de que ya no estás creciendo de la manera que Dios quiere que crezcas. Pablo dice que estamos destinados a vivir unidos y cohesionados de maneras intricadas, tal como está el cuerpo humano. Tu cuerpo hoy se mantiene unido de formas extraordinarias. Si existen tejidos conectivos allí, también existen ligamentos, tendones, pero también existen adhesivos moleculares y celulares. Tu cuerpo es más que un conjunto de huesos unidos y músculos. Hay partes microscópicas que casi ni se pueden ver, que aseguran que todos nuestros huesos y articulaciones pueden funcionar bien. El nivel de interacción e interdependencia es tremendo. Mucho más que lo que Pablo sabía cuando escribió esto. Tanto que cuando una parte falta, otras partes sufren. También como él escribió allá en el libro de Primera de Corintios, si un miembro sufre, todos los miembros sufren. ¿Está experimentando usted eso aquí en la iglesia? Que cuando usted sufre hay otros que están sufriendo con usted. Que cuando otros sufren, usted sufre con ellos. Eso es un reto para mí, personalmente, de mi propia necesidad de involucrarme e integrarme en la vida de otros que están sufriendo y dejar que otros vengan a mi vida cuando yo estoy sufriendo. No somos independientes. Como dice también, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Hermanos, usted no pertenece a usted en el cuerpo de Cristo.
Te pertenece a Jesús, que es la cabeza, y pertenecemos los unos a los otros. Funcionamos juntos, en coordinación perfecta bajo el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que la iglesia crece y alcanza la madurez cuando todas sus partes trabajan juntas y en unidad. La madurez no puede separarse de la unidad y de la armonía, incluso en nuestra diversidad, cuando somos diferentes. Y aquí tenemos muchas personas que son diferentes, ¿no es verdad? De diferentes países, de diferentes historias y experiencias. Finalmente, Pablo escribe que la iglesia produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En una comunidad construida sobre la verdad y el amor, la interdependencia y la unidad. Pero fíjense en esta otra frase, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Esa frase que apuntamos al mero principio de nuestro mensaje. Cada persona contribuye y desempeña sus roles únicos como solo ella puede hacerlo. Y esta puede ser una de las acusaciones más desafiantes, más fuertes, sobre cómo operan las iglesias aquí en los Estados Unidos, en nuestra vida, en nuestra generación, en nuestros tiempos. Para muchos de nosotros, la iglesia puede sentirse fácilmente como una experiencia de espectador o consumidor. Y le quiero preguntar a usted, honestamente, que se pregunte a usted mismo, honestamente, ¿qué estoy haciendo hoy aquí? ¿Vine a ver unos cánticos y un señor que me va a decir algo inteligente y después me voy? ¿O estoy participando, involucrado, integrado en el cuerpo de Cristo? ¿Soy un espectador, un consumidor? ¿O soy parte del cuerpo que funciona en servicio al Evangelio, en servicio a mi Salvador? Algunas personas sirven, pero la mayoría observan. Esa es tristemente la realidad de la iglesia. Esto lleva a que muchos nos sintamos desconectados, hasta desanimados. Y le voy a decir por experiencia propia mía, que cuando yo no estoy usando mis dones espirituales, que cuando yo me siento en una esquina y soy un observador y un espectador, me siento vacío, me siento incompleto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está llamando a hacer algo más. Y cuando yo rechazo esa oferta, me siento miserable. Pero cuando respondo y el Señor me usa en maneras que yo ni creía que me podía usar, no hay momento ni experiencia mejor que esa. Que usted sabe que no puede hacerlo usted, pero el Señor lo hace a través de usted. Ese es el poder del Espíritu. Y no solo eso, pero cuando lo hacemos juntos, cuando nos animamos juntos, cuando gozamos de ese convivio cristiano, eso es una experiencia rica. Y si usted está sentado hoy allí, expectando, observando, no se pierda la oportunidad que el Señor le está extendiendo hoy a usted, de ser una parte, un miembro activo, funcionando en el cuerpo, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su diseño para su vida. Y la iglesia de Jesús, en esta condición de observadores y de espectadores, nunca va a alcanzar el potencial. Gracias a Dios, que ese no es el caso en esta iglesia. En mi experiencia en esta iglesia, hay muchas personas que se han involucrado, que se han dedicado al ministerio. Gracias a Dios por los que sirven en el departamento de niños, incluso con aquellos niños con necesidades especiales. Gracias a Dios por el ministerio de traducción del inglés, que está funcionando ahora mismo allá, todos los domingos, para presentar el mensaje en el auditorio principal. Y también por los que sirven aquí como mujeres y allá como mujeres, en el equipo técnico aquí, en el equipo técnico allá.
Los que oran fielmente cada domingo pasan aquí al frente, nuestro equipo de oración. Los líderes de alabanza que nos bendicen cada domingo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todas esas partes del cuerpo que están haciendo su obra. Le damos gracias también a aquellos que facilitan y guían eventos y estudios bíblicos para los hombres, para las mujeres, para el grupo completo. Y los que dan bienvenida con una sonrisa, los que llegan tempranito para preparar el cafecito y de vez en cuando traen pan dulce. Gracias a Dios por todos ellos. Y seguro, y no se me enojen si se me ha olvidado alguien, porque aquí en esta iglesia tenemos una diversidad de actividades, de personas que están involucradas en el ministerio de esta iglesia de una manera activa. En su cuerpo, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros sirve y glorifica al Señor en una variedad de actividades, según el don del Espíritu que hemos recibido por gracia. Hace 2 semanas, un ejemplo de cómo servimos a nuestra comunidad, el RAC at WAC fue un ejemplo de esto. A más de 600 personas pudieron venir y recibir ropas donadas. La razón por la que podemos servir a nuestra comunidad localmente, pero también apoyar a nuestros 30 misioneros globales a través del Fondo Mundial, es porque muchos de ustedes dan fielmente. Muchos aquí, muchos en toda la iglesia. Algunos han compartido que dan el primer 10%, y si ese es el diezmo, si se sabe esa palabra. Dan el 10% de todo lo que ganan, como una guía, como una manera de un patrón de su vida. Y adoran a Dios al dar esto, dando prioridad, poniendo a su reino primero. Algunos de ustedes incluso han excedido su ofrenda y dan sacrificialmente, más de 10%. Y se han sacrificado para ayudar a financiar el fondo de libre de deudas. Algunos de ustedes han vendido sus inversiones, algunos han recordado a WAC en sus testamentos, algunos han intercambiado propiedades y las han donado. Por cierto, gracias a toda la generosidad de esta iglesia, podemos celebrar que ahora hemos pagado más de la mitad de la deuda de la hipoteca que tenemos sobre el proyecto de construcción que tuvimos aquí hace varios años. Ya sea a través de tu generosidad, tu servicio o simplemente mostrando bondad y cariño a las personas con las que te sientas ahí cada domingo, muchos han respondido al llamado. ¿Al llamado para qué? Para que cada uno de nosotros haga su obra conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Y así que en este aniversario le quiero preguntar algo un poquito apuntador. ¿Qué significa esto para ti? ¿Estás dispuesto a preguntarle a Dios hoy cuál es mi papel en la obra de su cuerpo? Hoy te invitamos para que encuentres tu lugar activo para conectarte con el cuerpo. En unos momentos te voy a dar una invitación a pasar allá atrás y a apuntarte para empezar ese proceso de descubrir cómo es que el Señor te quiere usar aquí en esta iglesia. Pero antes de hacer esa invitación, quiero concluir con un recordatorio de una pareja muy especial para mí, personalmente, y para nuestra iglesia. Este recordatorio surgió en un servicio de celebración de vida para una amiga y miembro de larga data de nuestra comunidad aquí en WAC. Su nombre es Nikki Pearson. Tanto Nikki como su esposo Roger fallecieron en los últimos 6 meses. Y ambos fueron siervos inspiradores aquí en nuestra iglesia. Influenciarios, aún en mi propia vida. En el matrimonio mío. Esta realidad surgió durante el momento de compartir condolencias, cuando las personas fueron invitadas a hablar y a dar un testimonio. Por ejemplo, una señora bárbara se levantó y dijo: Nikki era la líder de mi grupo de estudio bíblico.
no solo compartió la palabra conmigo, sino que me acompañó en uno de los momentos más dolorosos y oscuros de mi vida. Luego, otra señora, Sharon, se levantó y dijo, Nikki también dirigió mi grupo y me apoyó durante los problemas familiares. Y Dave se puso de pie al frente y compartió, yo estaba en el grupo de hombres de Roger y cuando pasé por la época en la fe que no tenía yo hogar, no tenía dónde vivir, Nikki y Roger me invitaron a vivir en la recámara libre que tenían en su casa. Fue como si me hubieran recibido. En su familia. Y Keith también se puso de pie y dijo, Roger y Nikki dirigían grupos matrimoniales que ayudaron a muchas parejas en nuestra familia de la iglesia. Yo veo por lo menos una pareja aquí que está, no solo soy yo, que fue bendecida por Roger y Nikki. Y Lisa se puso de pie y compartió cómo Roger y Nikki viajaron a Estonia muchas veces para alentar la obra global de Dios allí. Y luego Trevor se puso de pie y compartió que se sentaba en la fila detrás de Nikki y Roger en la iglesia y Nikki y Roger hicieron que Trevor, su esposa y su familia se sintieran bienvenidos, queridos durante años. Y cuando Trevor iba a un viaje misionero internacional, Roger y Nikki le escribieron un cheque, los apoyaron generosamente, económicamente. Y luego Yvonne se puso de pie y compartió que yo también me senté en la sección alrededor de Roger y Nikki con mi hija durante años. Y Roger y Nikki se convirtieron en como si fueran abuelos para mi niña. Y durante la pandemia, cuando no había reuniones aquí en persona, Yvonne dijo que su hija le hablaba, diciendo, extraño a Roger y a Nikki. Y como si para responder esa oración, su teléfono sonó un día después, porque Nikki había encontrado el número de Yvonne y solo quería llamar para asegurarse de que estuvieran bien. Estos testimonios y mucho más afirman que Roger y Nikki eran parte del cuerpo que hacía su parte en la obra. Al oír esto, ¿no piensas que es así como debería ser la iglesia? ¿Como deberíamos ser cada uno de nosotros? ¿Qué sería posible si todos nosotros tuviéramos esa intencionalidad, esa dedicación? Si sirviéramos con esa fidelidad, diéramos con generosidad y amáramos con sacrificio. El cuerpo de Cristo sería mucho más fuerte que nunca. Así que, ya sea que lleves aquí 55 minutos o 55 años, he estado orando para que Dios te guíe en cómo involucrarte de una manera más significativa y activa. Una vez más, Jesús, ¿cuál es mi papel en la obra de tu cuerpo? Allá atrás, al final del servicio, tenemos una lista en la mesa de registro, tenemos una lista donde te puedes apuntar. Y este proceso de descubrir dónde puedes servir, porque quizás a algunos de nosotros nos va a resultar un poco más difícil. Cada uno de nosotros hemos recibido en Cristo un don espiritual, por lo menos uno. Pero hay veces que no reconocemos cuál es ese don. Y tenemos que experimentar para saber. Pero el Señor es fiel. Y a través de tu fidelidad y de tu estudio y de tu cooperación con otros en el cuerpo de Cristo vas a descubrir cómo es que el Señor quiere usarte. Así que te invito después a pasar allá. También quiero invitar al equipo de oración que pase al frente, por favor, y vamos ahora a orar para despedir nuestro servicio. Señor, te damos gracias porque tú nos has incluido en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, este cuerpo que hoy llamamos la iglesia. Señor, a veces que pensamos de la iglesia como un edificio, como un lugar geográfico, un lugar al cual manejamos
nuestros coches y después nos vamos a la casa. Pero Señor, tu palabra es clara, que la iglesia no es un local. La iglesia es un organismo que crece, que participa, que avanza la obra del Evangelio en nuestras comunidades, en nuestras familias, aquí mismo en todos los ministerios de esta iglesia, pero también a través del mundo por medio de las misiones que apoyamos. Señor, te damos gracias que esta iglesia, Whittier Area Community Church, se ha dedicado de una manera tremenda a través de los años, a través de 55 años, a servirte. Hay veces que no perfectamente, pero siempre, siempre fielmente, con generosidad, con propósito, con el deseo de compartir el amor, la gracia y el propósito del Evangelio con el mundo, Señor. Te damos gracias porque tú nos has traído aquí a ser parte de este cuerpo. Y te pedimos que nos des sabiduría de cómo podemos ser intencionales, dedicados, fieles a tu palabra, a tu llamado y a tu iglesia en estos días. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que hizo todo esto posible, por medio del sacrificio de su cuerpo en la cruz, por medio de la resurrección de su cuerpo, de una tumba que hoy está vacía. En el poder de Él oramos todas estas cosas. Amén.